Le iba a preguntar algo que yo creo que es bastante impopular a día de hoy, pero que si se explica realmente yo creo que mucha gente lo va a entender, y es ¿por qué el salario mínimo no es bueno? A ver, si fuera bueno, ¿por qué no pone 40.000 euros al mes? No, es una cosa que es así de simple. El salario mínimo rara vez se lo estudia en serio, en el sentido que también se ve como una cosa que beneficia al trabajador. A ver, el salario mínimo creo que lo inventan en Australia. Estoy hablando de memoria, pero como aún lo leí recientemente algo así, en Australia, creo que fue en Australia, o en Nueva Zelanda, creo que fue un país de ahí, para evitar la migración. Los salarios mínimos se ven como una cosa que defiende al obrero, no sé qué, pero normalmente son mecanismos en su momento para excluir, digamos, a los sectores más débiles de la población del trabajo. Para eso se hace, ¿no? Y también es una cosa que rara vez se estudia y beneficia a las empresas grandes frente a las pequeñas. Y eso también rara vez se dice desde nuestros ámbitos. Desarrólleme esto para... Sí, el salario mínimo dice, a ver, una persona recién llegada a cualquier sitio, un inmigrante, por ejemplo, tiene que saltar como un obstáculo que tiene que producir mínimo el salario mínimo. Y el producir mínimo, que en España son 1.060 euros o 1.100, algo debe andar por ahí, por 14 pagas dividido entre 11 meses. O sea, cada mes que trabaje tiene que producir algo así como 1.300, 1.400 euros o algo más, porque incluso hay que sumar la cuota empresarial de la seguridad social. Un trabajador que llega recién llegado o produce por valor, creo que ahí no me haga mucho caso, pero cerca de 1.500 euros o algo más, tiene que producir por valor de eso para que lo contraten. Pero claro, un trabajador recién llegado tiene muchos hándicaps. Es una persona igual de inteligente que somos nosotros, probablemente muy tan trabajadora o más que las de aquí, pero ¿qué pasa? Que le faltan herramientas como el idioma de aquí. No. El idioma es una cuestión básica porque te excluye de muchos salarios. Es decir, o sea, los antiguos sociólogos hablaban de manipuladores de símbolos y manipuladores de materia, ¿no? Es decir, los trabajos que manipulan materia, que materializan cosas, y los que manipulan símbolos, escrituras, requisitos y cosas por el estilo, ¿no? Claro, si no domina el idioma, aun siendo una persona inteligente y preparada, los trabajos de manipulación de símbolos, que requieren escribir, leer, usar normas, hacer escritos y cosas por el estilo, los tienen más complicados. Se quedan con los trabajos, digamos, que más duros de la población. Y claro, si por encima le pones el hándicap que tiene que saltar en un salario mínimo, cuando aún no domina las habilidades para el salario mínimo, porque un trabajo no solo es el trabajo, son las relaciones que uno tiene informales, la información que tiene, cómo se puede mover, conocer las normas de trabajo del país. Eso no, los primeros días tardan en adaptarse. No es que una persona de fuera sea incapaz, tan capaz, incluso me atrevería a decir que por lo menos es muy arriesgada, es una persona muy atrevida, que es capaz de jugarse la vida por venir aquí. Entonces tiene que tener unas cualidades, pero claro, tiene unos hándicaps cuando llega, y esos hándicaps al principio le impiden ganar lo mismo que uno de aquí. Si por encima le pones una barrera, nunca lo haces legal, ¿no? Entonces es una herramienta, y sobre todo para expulsar a los trabajadores jóvenes del mercado. Y para eso se diseñó. Un trabajador joven también le pasa algo semejante. Un trabajador joven es trabajador y tal, pero los primeros días de muchos trabajos el trabajador no rinde ese mínimo. No es porque no rinda ese mínimo, es que aún no tiene la habilidad necesaria pues, para hacer el trabajo, en cualquier trabajo. Porque le falta experiencia, le faltan unas cosas. Entonces, los primeros días normalmente pues, podría ser incluso que le diera pérdidas al patrón. Entonces, si le pones una barrera, tampoco te lo quieren contratar, porque la tasa de paro juvenil en España es más del doble que la de la población general. Porque el salario mínimo se ceba sobre los sectores más débiles de la población, inmigrantes y jóvenes, básicamente. Y para eso se hace. Y las empresas grandes, porque las empresas grandes normalmente están están más capitalizadas que las pequeñas, ¿no? Una gran cadena de hoteles, por ejemplo, pues tiene buenos medios de capital, tiene buenas herramientas, está mejor diseñado, tiene mejor logística y tiene que competir con un hostal, mítico hostal Sol y Playa. El hostal Sol y Playa compite pues trabajando muy barato, porque si no, no compite, porque el otro trabaja con mejores herramientas. Mucha competencia es por puro coste, ¿no? O sobreexplotándose el trabajador y a lo mejor sus empleados. Pero es la única forma de poder competir, digamos, con una empresa que está muy capitalizada, que es muy moderna, que tiene mucha maquinaria, ¿no? Entonces, claro, si tú le pones un salario mínimo, directamente le eliminas la competencia a la empresa grande. ¿Usted cree que flexibilizando el mercado laboral se podría dar salida a todos los jóvenes que ahora están saliendo con titulación universitaria y que no encuentran trabajo? Pero a lo mejor no en lo suyo. Bueno, eso es cierto. O en lo suyo, pero a un salario muy bajo. Yo creo que las notas de corte deberían... No, es que son notas de corte. No, me refiero que el propio mercado sea el que decida las notas de corte para que salgan profesionales adaptados a... O cuánta oferta tiene que haber de una carrera o de otra. Es decir, si se demandan determinados trabajos, ¿por qué no se pueden abrir más facultades de eso? O ampliar los números clausus de esa facultad. Y otra vez,
Después, claro, todas las facultades, claro, no opera un sistema de precios. A lo mejor no debería operar, es otro debate, pero no opera un sistema de precios. Sí. Por ejemplo, todos los profesores cobramos lo mismo, independientemente de la demanda que tenga nuestro trabajo o no, y lo mismo, todas las carreras cuestan lo mismo, con independencia después de la salida que tengan o no. Esos son precios políticos, y eso, claro, distorsiona un montón de cosas. Pero claro, no lo sé, todos en lo suyo, no, porque en lo suyo es muy difícil que cada uno... O sea, una persona yo creo que tiene derecho a estudiar lo que quiera. Yeah. Pero tiene que asumir las consecuencias de estudiar lo que quiere. Que está muy bien. Es decir, y después también hay que buscar habilidad. Es decir, ya dicen, no, ¿qué tal trabajo? No, señora, yo veo filósofos en la red que se ganan bastante bien la vida, o veo gente que explica cosas de arte o de historia antigua. Es como lo vendas también. Y yo creo que ahí se incentiva un montón de cosas. Sí, yo también creo que Internet ha hecho que habilidades que a lo mejor antes no se premiaban tanto en el mercado, ahora se puedan premiar con el hecho de que con las redes puede llegar a más gente. Sí, no se puede llegar a más gente, o se pueden buscar soluciones nuevas. Sí. Yo creo que a veces nos falta un poco de anquilosación, estamos un poco como anquilosados, es decir, de mezclar unas carreras con otras, ¿no? Cuando veo yo que, por ejemplo, mezclan historia del arte con empresa o cosas por el estilo, no, que son cosas interesantes, porque hay mercados del arte, hay mercados de un montón de cosas, ¿por qué no se pueden aprovechar, digamos, o lo que llaman ahora esa palabra de sinergias, de unas cosas con otras? Pero claro, yo no me atrevo a enseñar tampoco el sistema universitario, digo, todo el mundo acaba en lo que quiera, lo que quiera hacer. Bueno, pues eso es más difícil. ¿Cree que la izquierda ha evolucionado hacia un nuevo paradigma en el cual el obrero no está en el centro y más se centra en una lucha de clases dividida entre pequeños lobbies? Es que eso es la interseccionalidad que le llaman ahora. Es decir, pero es que el obrero ahora ya no es clase, ya no es el proletario de antes. El obrero, digamos, de una fábrica... No es que sea un privilegiado, pero ya no es aquel ser, digamos, indefenso que era antes. El trabajador industrial normalmente tiene salarios bastante decentes, un poco por encima de la media. Lo que hay ahora es el precariado, y ahí está la cuestión, que el precariado muchas veces se da en profesiones, por ejemplo, universitarias. Es decir, el obrero típico que trabaja en una gran factoría de automóviles o cosas por el estilo, normalmente no es el sector más indefenso de la población a día de hoy, porque normalmente tiene un buen convenio, tiene sindicatos que lo defienden, y su salario, al ser así, pues es un salario relativamente decente. Que sea alto o bajo, no lo sé. Pero el precariado está en otros ámbitos. Una pregunta que me han hecho mucho, Miguel. ¿Cree que el anarcocapitalismo a día de hoy sería viable en algún lugar? A día de hoy. Es que el capitalismo no se puede prefigurar. No. En el sentido que parece que es como España, pero sin Estado. No es así. El capitalismo tiene que surgir de la misma forma que surgió el capitalismo. En sitios concretos, pequeños. Algún sitio que esté en una pequeña sociedad o algún pequeño sitio que empiece a ensayar con este tipo de fórmulas. Un producto mínimo viable, que se llamaría. Sí, que funcione y después se copia. Pero es que el capitalismo empezó así. El capitalismo empezó en sitios muy pequeños. El capitalismo no era a nivel mundial. La gente piensa que se hizo así y se creció así. No, fue como una mancha de aceite. Empezó en unos sitios concretos y afectaba a relativamente poca población. Pero como aquello no funcionaba tan bien, fue imitándose en otros países. Y al final a otros países no le quedó más remedio que imitarlo, porque si no se quedaban atrás. ¿No? Esa es la idea. Entonces, que se trata de crear algún tipo de espacio. Weber, cuando habla de estas cosas, habla de espacios muy civilizados. Muy civilizados, en el corazón de Europa, o sitio así que no haya hordas de bárbaros ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en un sitio de eso que sea pacífico, estable, por así, que se empiece a ensayar por ahí. Estados tipo Liechtenstein, una cosa así. Sí. Que se empiece, o como Andorra, que se empiecen a ensayar allí, más o menos, y que aquello se ve que pueda funcionar. Hombre, un país pequeño, la anarquía se ve como más cerca. Porque se ve que al final el presidente, el gran duque o lo que sea, o el príncipe, no hace tanto. Al final, y tampoco hay tantos estratos de poder. Claro, y ve que además lo tiene ahí al lado normalmente, y además ve que en un momento pueden funcionar casi sin él. Y respecto a todo esto... que hubiera en algún sitio que aquello funcionara bien y después se extendiera.